Muy buenos días una vez más. Dios me los bendice. ¿Cuántos están sedientos y hambrientos de la palabra del Señor? Amén. Venimos a escuchar palabra de Dios, venimos a alimentar el espíritu. Juan 6:63 dice: la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, y las palabras que yo les he dejado son espíritu y son vida, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos sabemos, mis amados hermanos, que hay bendición por la obediencia? Pero también hay consecuencias por la desobediencia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Quiero que vayamos, por favor, rápidamente a Deuteronomio 28. ¿Cuántos traen su Biblia? Eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. En Deuteronomio 28, mis amados hermanos, ahí encontramos estos dos contrastes. ¿Qué sucede cuando somos obedientes y qué sucede cuando no somos obedientes? Bendiciones para los que obedecen. Así encabeza la TLA, Deuteronomio 28, esta porción de la escritura. Y me encanta cómo dice: Moisés continuó diciendo. ¿Quién? Moisés continuó diciendo. La comparto para ustedes en la Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 28, versículos del 1 al 10. ¿Ya están ahí? Si obedeces, dice la palabra del Señor, aquí obedeces, ya sabemos qué es, ¿no? Shema, oír inteligentemente, escuchar con atención, y obedecer es la misma palabra. Si obedeces fielmente al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos, sus mandatos que te entrego, ¿cuándo? Hoy. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces, dice una vez más, Shema, obedecer fielmente al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Aquí vienen, hermosos, Tus ciudades y tus campos serán benditos. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Ahorita lo decíamos en la alabanza, ¿no? Bendito en los valles y bendito en los montes, en el nombre de Cristo Jesús. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y las manadas serán benditas. Qué hermoso el 5. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Recuerden, mis amados hermanos, que todo esto viene ¿por qué? Por la obediencia a Dios. Gloria a Dios. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Imagínate, hermoso. Vienen por una dirección y los vas a ver cómo se van por 7 caminos huyendo. Este mismo versículo 7 de la Dios habla hoy dice: el Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. O sea, despavoridos, ¿Y qué dice? Que hiciste algo. Que lo sintiaste. ¿Qué dice? Nada. Éxodo 14:14 dice: esperen tranquilos porque Dios pelea sus batallas. Él es el que pelea nuestras batallas, mis amados hermanos. ¿Solo por qué? Es importante esto, mis amados hermanos. Solo por obedecer. Versículo 8. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. ¡Wow! ¿Qué tierra nos ha dado el Señor, mis amados hermanos? ¿Qué tierra? ¿En dónde nos ha puesto el Señor? En Sonora. Somos sonorenses. Esta es la tierra que nos ha dado el Señor para hacer la obra que Él nos encomendó. ¿Y cuál es la obra preciosa? La gran comisión. La gran comisión. Versículo 9.
Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo. Tal como juró, lo haría. Mis amados hermanos, tal como juró que lo haría. Recordemos que Dios es un Dios de pactos y de promesas eternas. ¿Estamos de acuerdo? Dios es un Dios de pactos y de promesas eternas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo hizo y lo hará. Él habló y se cumplirá. La palabra para juramento aquí es Shabbat. Shabbat, que nos habla de un juramento, una promesa sagrada que exige fidelidad inquebrantable. Shabbat es un llamado constante de nosotros hacia el Señor. ¿Quién puede exigir fidelidad, mis amados hermanos? ¿Quién puede exigir fidelidad, mijita? Solamente el que la da, hermoso. ¿Quién puede exigir obediencia a sus hijos? Los padres que son obedientes a Dios. Porque no hay poder ni autoridad al hacerlo. Y siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? ¿Cómo te voy a decir, mijita, que no fumes si traigo un aliento a nicotina? ¿Cómo te voy a decir que no tomes si traigo aliento a la light o a la roja? No hay autoridad, no hay poder. Versículo 10 de este mismo capítulo de Deuteronomio 28. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. ¡Wow! Pero fíjense cómo lo traduce la palabra de Dios para todos. Me encantó. Entonces todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector y te tendrán miedo. Y te tendrán miedo. Hermosos, ahora quiero que vayamos a las consecuencias de la desobediencia que están en este mismo capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 15 en adelante. ¿Cuáles son las que vimos? Bendiciones, la recompensa de la obediencia. Y ahora vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Porque si somos desobedientes, ¿hay recompensa? No. Una recompensa es algo que nos ganamos cuando hacemos las cosas bien. Somos recompensados de parte de Dios. Versículo 15, Deuteronomio 28. Pero si te niegas a escuchar una vez más, Shema, Shema, al Señor tu Dios y no obedeces. ¿Cuál creen que es la palabra para obedecer y escuchar? La misma, Shema. Si no obedeces ni escuchas los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditos. Es casi lo mismo, ¿no? Pero en lugar de bendito, maldito. Tus hijos y tus cosechas serán malditas, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Fíjense, mis amados hermanos, hay que recordar todo lo que sucede, hermoso, por ser desobedientes. Versículo 20. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Hermosos, no podemos abandonar a Dios. No debemos. Y recordemos que Dios, hermoso, recordemos que Dios es Dios sin qué, sin nosotros. Pero nosotros sin Dios, amado Juan Carlos, no somos nada. Dios sigue siendo Dios sin nosotros. ¿Ok?
Amén, amén. Versículo, ¿qué nos quedamos? Versículo 20. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme, dice el Señor. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. A menos que ¿qué? Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer antes de ser obedientes para que esa obediencia sintamos que sea genuina y no por conveniencia? ¿Quién dijo arrepentirnos? Gloria a Dios, hermoso. Arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué dice la palabra del Señor, preciosa? Si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, invocare mi nombre y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo escucharé su oración hasta el tercer cielo. Sanaré la tierra, y aquí dice que la enfermará. Sanaré la tierra y perdonaré multitud de pecados. Hasta la muerte. Arriba en los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo en la tierra se volverá dura como el hierro. ¿De qué nos habla esto, hermosos? De que los cielos abiertos serán cerrados. El Señor convertirá el polvo en polvo, la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Me imaginaba este final del pasaje 24, del versículo 24. ¿Cuántos han visto cuando un volcán ha hecho erupción? Cómo en los pueblos que están cerca del volcán cae una especie de ceniza, hermoso, y lo cubre todo. El polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten y saldrás a atacarlos en una sola dirección, pero te dispararás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Prácticamente lo que dice el Señor: si eres desobediente, vas a ser avergonzado. Y vas a salir como gallina, pero no huyendo del pecado. Porque diga lo que diga el mundo y haya presión de grupo, hermoso. Gloria a Dios cuando salimos como gallinas, cuando huimos del pecado, pero no cuando nos tenemos que enfrentar al enemigo. Y aquí nos habla de eso, que vas a ir a enfrentar al enemigo, pero si estás en desobediencia, vas a ser derrotado. Nos vamos a brincar unos versículos más adelante, mis amados hermanos, y lo que dice aquí realmente me impactó. Deuteronomio 28:30. Estarás comprometido para casarse, pero otro se acostará con tu prometida. Estarás comprometido a punto de casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero otro aprovechará los frutos. ¡A torre, hermoso! Yo creo que con esto, hermoso, obedecemos, ¿no, precioso? Y fíjate el que viene, 28:56. La mujer más tierna y delicada, la más tierna y delicada de tus mujeres, tan delicada que sería incapaz de matar una mosca, que sería incapaz, hermoso, de aplastar una cucaracha o una hormiga, de solo pisar el suelo con su planta de su pie. Se volverá egoísta con su esposo, a quien ama, y con sus propios hijos e hijas. Deuteronomio 28:58. Si te niegas a obedecer todas las palabras de la instrucción de la ley,
Me encanta porque aquí la instrucción y la ley en el hebreo es Torah. Si te niegas a obedecer la Torah que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, todo esto si no obedeces. Hermosos, la escritura dice que muchos, mijita, con sus labios lo alaban y lo buscan, pero su corazón está lejos de él. No hay temor de Dios en ellos, mijo, porque el temor que dicen tenerle es un temor impuesto por el hombre. Es como si yo forzara a ustedes a que les tuvieran temor a Dios. Que si los forzara no fuera temor, ¿qué fuera? Miedo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de tenerle miedo a Dios. No, porque sabemos quién es nuestro juez y nuestro abogado. La sala judicial está arreglada, precioso, y no corrompida por el hombre, sino divina, en el nombre de Cristo Jesús. Si obedecemos a nuestro Dios y Padre eterno, a sus decretos, estatutos y preceptos, mandamientos, Él abrirá los cielos, mis amados hermanos, y mandará, me encanta esto, mandará la lluvia temprana y la tardía, sin importar la estación del año, primavera, verano, otoño, invierno, si es tiempo de sequías o de inundaciones, no nos importará, mis amados hermanos, porque Él mandará la lluvia temprana y tardía. ¿A qué se refiere esto? Cuando más necesidad tengamos. Hermoso, en la porción y en la cantidad exacta y en el tiempo exacto, hermoso. Ayer veníamos por la carretera y estaba relampagueando por los dos lados. Bien machine, bien fregón. Y mi hijo me dice, papá, ya viene la temporada de lluvias, ¿no? Pues es hasta junio, julio. Pero el Señor sabe en qué tiempo, en qué lugar y en qué momento mandar la lluvia. Y se refiere a la bendición que necesitamos. Hermosos, ni nosotros mismos, mijita, sabemos lo que necesitamos muchas veces. Recordemos que Dios siempre va a ser el más interesado en que nosotros estemos bien, hijo. ¿Para qué? Para hacer la gran comisión para su gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Para bendecir la obra de tus manos, para eso abrirá los cielos. Si obedeces, mi amado hermano, si tú obedeces a Dios, Él te sanará en la enfermedad. Él te sanará en la enfermedad si es su voluntad, mi hijo. A todos y cada uno de los que estamos aquí. Si obedecemos a Dios, mijita, no solamente nos sanará en la enfermedad, nos libertará en la cautividad, en los problemas, en la angustia, en la aflicción. Y siempre nos pondrá por lo alto y no qué. Como cabeza y no como qué. Wow. Prestaremos y no qué. ¿Cómo andan con el Coppel? Con el Electra. Hay que pagar, hermosos. Hay que pagar y juntar para tener lo que queramos. ¿Ok? Hermosos, Él nos pondrá por lo alto y no por debajo, como cabeza y no como cola. Prestaremos y no pediremos prestado, mijita. Seremos prosperados para que el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Johnson Alberto sea exaltado hasta el tercer cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Sí que, si obedecemos a Yahweh tu Dios, los mandamientos que te manda cuando mañana, pasado, hoy, los guardes y los cumplas. Amén, amén. Gloria a Dios. Traemos muy buen tiempo, hermosos, muy buen tiempo, preciosos. Me gozo. Hoy estamos en nuestro último sermón de la serie. Legado. De la serie Legado, mis amados hermanos. Y esta reflexión la he titulado de obediencia. ¿Cómo? De obediencia. Puestos de pie, vamos a orar, mis amados hermanos.
Hermanos, oremos, mis amados hermanos, para vivir una vida como escrito está. Ahí donde estás, amado hermano, hermana, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Aleluya, Señor, que me puedo equivocar, pero usted no se equivoca, precioso. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias por todo y en todo a ti, nuestro Dios y nuestro Padre, porque esa es tu voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Padre bendito, si hemos llegado hasta aquí, Señor, ha sido por su gracia y por su favor, por sus bondades infinitas, inagotables, inmerecidas, Señor. Porque nada de lo que tenemos lo merecemos. Tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la victoria, tuyo es el honor. Todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra, todas las cosas que están en la tierra y todas las cosas que están en los cielos, suyas son, Señor. Suyas son. Suyo es el reino. Suyo es el reino y usted es excelso sobre todas las cosas. Y al Dios que está sobre todas las cosas, hoy clamamos en esta tarde, Señor. Le pido de su favor, Señor. Le pido prepare, Señor, los corazones de sus amados hijos, mis amados hermanos, Señor, para que reciban el alimento, Señor, no adulterado, Padre eterno, que sea su palabra. Pongo una vez más un carbón encendido en mi boca, Señor, que purifique cada palabra que salga, Señor. Que sea un fuego que purifique y un marro que quebrante toda dureza de corazón, Señor. Porque yo no conozco las necesidades de mis hermanos, Señor, pero usted sí, amado Padre. Y al Dios que todo lo sabe, al Dios del pasado, del presente y del futuro, aquel que dijo que habría de venir y vino y pronto volverá, es al que clamo en esta hora en el nombre de su Hijo eterno, Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Vayamos por favor a Primera de Samuel capítulo 15, donde se nos narra la historia de Saúl, que desobedece y es desechado por Dios por su desobediencia. ¿Ok? Aquí vamos a ver varias cosas interesantes, mis amados hermanos. Quiero que vayamos a Primera de Samuel capítulo 15, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec, le dice Samuel a Saúl, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermosos, qué fuerte, ¿no? La palabra en el hebreo para matar aquí es M-U-T-H, mut. ¿Ok? Que la podemos traducir como digno de muerte. ¿Ok? Y esta palabra la encontramos también en Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice, mas del árbol de la vida y la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermosos, mut. Si comes de él, precioso, serás digno de muerte. Si desobedeces, serás digno de muerte. ¿Por qué hice énfasis en esta palabra, mis amados hermanos? Porque muchas veces me han preguntado a mí, en una guerra, si un cristiano es mandado a la guerra a servir a su país y mata a otra persona, ¿se justifica delante de Dios? Muchos dicen que no, muchos dicen que sí. Voy a continuar. Espero se les aclare la duda. Digno de muerte, mut. En la Biblia, mis amados hermanos, se describe acciones, pecados o delitos graves, como idolatría, asesinato o blasfemia. Acciones merecedoras de un castigo máximo. ¿Estamos de acuerdo? Para tú ser digno de muerte, dice aquí que tienes que asesinar. Entonces nos habla de una diferencia, ¿no, mijita?
quiero que veamos la diferencia entre matar y asesinar, ¿ok? La palabra para asesinar en el hebreo es Ratshat, R-A-T-S-A-C-H, Ratshat. Es quitar la vida intencionalmente con malicia y premeditación. Mientras que matar puede ser accidental, en defensa propia o en una guerra legítima. ¿Ok? Éxodo 20:13. No matarás. Reina Valera actualizada. No cometerás homicidio. Nueva traducción viviente de Éxodo 20:13. No cometas asesinato. ¿Qué palabra creen que es aquí? Rachat, hermoso. No es mut. No es como lo traduce la Reina Valera, matar. Hermosos, la palabra aquí dice no rachat, que prohíbe el homicidio voluntario, el aborto, la eutanasia y el suicidio. Una vez más, hermosos, no cometerás homicidio. Me gustó esa traducción, y es la Reina Valera actualizada, pero la Reina Valera 1960 dice no matarás. La Nueva Traducción Viviente me encantó también, dice no cometas asesinato. Entonces, en una guerra, un cristiano que es ¿cómo se le llaman cuando les llaman en Estados Unidos, hermoso? Tiene un nombre. Cuando cumplen 18 años. ¿Mande? Ok, servicio que son requeridos, pues. Que son requeridos al servicio militar. Los llaman al servicio militar. Y entre ellos van 5 cristianos. Y los ponen al frente. A estos 5 cristianos. Al frente del fuego. En la pura lumbre, hermoso. El puro plomo. Y estos cristianos están recibiendo plomo y tienen su arma en sus manos. Y disparan de ella. Y la otra persona pierde la vida. ¿Qué es? ¿Mut o rashad? Mut. Entonces, un cristiano que es llamado a defender a su patria, ¿puede matar o no? ¿Y asesinar? Hay crímenes, delitos de guerra, hermoso, bien delicados, donde personas son violadas, son ultrajadas, son torturadas y son asesinadas. Qué tremendo, hermoso. Quise darme este tiempo para explicarles precisamente eso, hermoso, porque es un tema controversial, ¿no? Yo muy probablemente, hermoso, yo no lo haría. ¿Cuántos han visto la película Hasta el último hombre? ¿A cuántos mata él? A ni uno. Qué tremendo, ¿no? La convicción, ¿no? Y si lo vemos con lo que hemos escuchado aquí bíblicamente, él tenía la justificación para hacerlo. Muy probablemente sí, ¿no? Porque como decías, era en defensa propia. O una guerra legítima, dice aquí, ¿no? Una guerra legítima. Si tú vas al otro lado del mundo por el petróleo y empiezas a matar gente, es una guerra legítima. Aunque esté pintada, maquillada, de lo que tú quieras. ¿Ok? Continuamos. Hermosos, el pueblo de Amalek, Rashak, asesinó cuando salían de Egipto a muchos del pueblo de Dios. Asesinó, mis amados hermanos, con ataques traicioneros. Cuando salieron de Egipto, los que quedaron atrás, los más débiles, mijita, los enfermos, los ancianos, fueron asesinados por el pueblo de Amalek.
asesinó con ataques traicioneros. Es por eso que estaban en guerra contra Amalec, el pueblo de Israel. Y Saúl convocó al pueblo para ir a pelear contra ellos. Estaban listos para la batalla. Pero fíjense qué hermoso. Muchos dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo, porque es un Dios sangriento. No, acuérdense que Él es el mismo Dios. Hay una cronología, hay un tiempo donde la salvación se va mostrando. Y no es lo mismo. Ahora nuestras batallas, ¿dónde están, mijo? En lo espiritual. No había batallas espirituales, sí había. Porque la primera vez la primera vez que aparece en la Biblia la palabra emuná, que significa fe, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A firmeza, ¿se acuerdan? Cuando estaba Moisés, dijo, tú irás a pelear, Josué. Tú irás a pelear y yo subiré al monte con Aarón y Hur y oraré por ti. Y dice que cuando Moisés se cansaba, mijo, fíjate lo espiritual cómo impacta lo físico, ¿no? Cuando Moisés se cansaba, los amalecitas, los enemigos prevalecían. Pero cuando Moisés levantaba las manos, hermoso, orando al Rey y Señor de los ejércitos, Yahweh Sabaoth Adonai, el ejército de Israel prevalecía sobre sus enemigos. Entonces dice, cuando se cansó, vino Aarón de un lado y Hur del otro y levantaron las manos y dice, hubo emuná. ¿Qué hubo? Fe, firmeza en el nombre de Cristo Jesús. Fíjense, hermosos, lo que viene a continuación. Primera de Samuel 15:6. Y dijo Saúl a los ceneos, íos apartados y salir de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia para todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalec. Se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalec. ¿De qué nos habla aquí, hermosos? Dios está hablando de destruir un pueblo, ¿verdad? Y Dios está hablando de guardar a otro pueblo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos habla esto, mis amados hermanos? De que Dios es un Dios que justo, eso es justicia. Si alguien asesinara, Dios no lo quiera, a un ser querido o amado tuyo, ¿qué quisieras? Justicia. Justicia. Y el que diga que no la quisiera tomar por sus propias manos, yo creo que mentiría, la verdad. Porque estamos en este plano terrenal, de este lado de la eternidad. Misericordia a todos los hijos de Israel mostraste tú, los ceneos. Me encanta eso. Dios le dice a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldicen los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Palabra de Dios para todos. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, Abraham. La paga del pecado, Él es el Dios justo, Él es el Dios de justicia, mis amados hermanos. Tesid que no, hermoso. Tesid que no, precioso. Dios de justicia. Dios de justicia. Y pelearon contra Amalec. Continuamos, mis amados hermanos. Y pelearon contra Amalec y Dios les dio la victoria. Pero había un gran detalle, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan que les dijo que acabara con todos? Tomó al rey Agag de Amalec y tomó lo mejor del ganado. Dios le ordenó por medio del profeta Samuel a Saúl diciendo, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no dejes nada. Primera de Samuel 15:10-11. Y vino palabra de Yahweh a Samuel. Acuérdense que Samuel es el profeta y Samuel le habla al rey de Israel, al primer rey de Israel, Saúl, ¿ok?
me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, en contra mía, y no ha cumplido mis palabras, y se ha apesumbrado Samuel. Y se apesumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Samuel amaba a Saúl. Lo amaba a Saúl. Primera de Samuel 15, 13, 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oyen mis oídos. Saúl respondió: de Amalec los han traído. ¿Los han traído o los trajimos? ¿Los han traído o los trajimos? ¿Los han traído o los trajimos? Los trajimos, hermoso, porque él iba con ellos. Pero fíjense, dice: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó. El pueblo, no él, lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Dios. Pero lo demás, ahora sí, ¿no? Pero lo demás lo destruimos. Fíjense, mis amados hermanos, qué fácil es, ¿no? En lo que compete a la desobediencia me deslindo, ¿no? No me hago responsable. Tu pueblo, ellos, yo no. Pero en lo que compete a la obediencia, ahí sí, no, nosotros, yo. Hermosos, puedo ver hoy cómo el rey Agab, o sea, de los amalecitas, su pueblo, es como si fuera el mismo Satanás con sus demonios, mis amados hermanos. El pecado, el enemigo no tiene misericordia de ti. No tiene misericordia de ti, no va a tener misericordia de ti. Codicia a tu esposa, codicia a tus hijos, te codicia a ti, tus seres queridos llamados. ¿Por qué has de tener misericordia tú de él? ¿Por qué muchas veces cedemos al pecado, mis amados hermanos? Muchas veces lo hacemos, mijita. ¿Por qué somos tan débiles en lo que debemos de ser fuertes, mis amados hermanos? ¿Por qué has de tener misericordia del pecado y del enemigo? Si tú no lo matas, él te va a ¿qué? Rashat, asesinar. Si tú no matas al pecado, él te va a asesinar. Y no nomás a ti, a tus seres queridos llamados. Si tú no matas al pecado, él te va a asesinar a ti. Primera de Samuel 15, 17 al 23. Continuamos con esta narrativa. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, Saúl, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Yahweh te ungió por rey de Israel. Y Yahweh te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek. ¿A los quiénes? Fíjense, mis amados hermanos, la palabra aquí es shata. Así tal cual en el hebreo, shata, que podemos traducir: ve y destruye a los criminales, ve y destruye a los culpables, ve y destruye a los ofensores, aquellos que atacaron al pueblo cuando salían de Egipto. Y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, Saúl? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Hermosos, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Yahweh y fui a la misión de Yahweh a la que Yahweh me envió. ¿Es verdad esto? Y dijo Saúl respondiendo a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Yahweh. ¿Es verdad? Si tú no obedeces por completo, estás obedeciendo. Si tú no obedeces por completo al Señor, no lo estás obedeciendo. Y he traído a Agab, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Nueva traducción viviente. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó.
¿Traje a quién? Al rey Agab. Pero destruí todo lo demás. No obedecer por completo o obedecer parcialmente es una desobediencia. Una vez más, mijo, si tú no obedeces por completo o obedeces parcialmente, estás en desobediencia. Dios hizo obediente hasta que, o con el Getsemaní tuvo, o con la perforación de su mano derecha solamente tuvo, o de su mano izquierda, o de sus hermosos pies que no salieron de Palestina, que no escribió un libro, pero es el hombre que ha trascendido y ha habido un antes y un después de él. Y aquí estamos como sus discípulos. Si tú no obedeces por completo o obedeces parcialmente, estás en desobediencia. Versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh, tu Dios, en Gilgal. Aquí está la clave de lo que hemos leído, mis amados hermanos, en el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Yahweh tanto con los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención a la grosura, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, también Él te ha desechado para que no seas rey. Hermosos, qué tremendo. ¿Qué quiere Dios? Que le obedezcamos o que le desobedezcamos y te vayas caminando de aquí al cerro. Qué tremendo, mis amados hermanos. La obediencia le agrada más a Dios que cualquier sacrificio, que el mejor grosor que le pueda sacrificar. Si compraste un New York, hermoso, para comértelo, y metiste las 4 con el Señor, sabiendo que Él te dijo que no lo hicieras, y se lo vas y se lo quemas a Él, y no te lo comes tú. Él prefiere la obediencia, aunque sea un tomahawk del Pampas. Qué tremendo, mis amados hermanos. Él prefiere más la obediencia que el sacrificio, en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Samuel 15:24. Dios habla hoy. Entonces dijo Samuel: sí he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y sus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Esto, la verdad que a mí, mira, ¿cómo puedes tener miedo de la gente? Atendí su petición, Shema, a la gente y no Shema a Dios. Escuché atentamente, inteligentemente a la gente y no a Dios. Nueva traducción viviente. Entonces Saúl confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Saúl se negó a tomar su responsabilidad, mis amados hermanos, y quería justificar su pecado y el del pueblo. Al decir porque tuve miedo al pueblo, trata de justificar su pecado. Hermosos, si hubiera temido más a Dios, ¿qué hubiera pasado? No hubiera temido al pueblo. Hermosos, entre más temamos a Dios, menos miedo le vamos a tener a los hombres. Entre más temamos a Dios, si le tenemos temor a Dios, no le vamos a temer a los hombres. Olvídense de eso. No va a haber miedo en nuestros corazones. Es increíble, mis amados hermanos, que muchos, y se los he dicho muchas veces, ¿no?
por ser cristianos, no podemos exigir justicia. Si alguien te debe o te hace algo, te choca el carro, no te quiere pagar y le cobras o le exiges que te pague el daño que te hizo, lo primero que te dicen que no eres cristiano. ¿Cierto o no es cierto? Ahora que estuvimos en Tijuana pasó algo ahí en el departamento donde estuvimos, y el primer hermano que se comunicó conmigo me dijo, muy probablemente, me dijo, es porque supo que éramos cristianos, porque ya habían pasado 2 semanas y nos estaban cobrando algo que, un daño que nosotros no habíamos hecho. Hermosos, si una persona te debe 20,000 pesos a ti como cristiano y le debe otros 20,000 un malandrín, ¿a quién se los va a pagar? Órale pues, ahí me dicen cuando me van a contar. ¿A quién realmente le deberían de pagar, mis amados hermanos? Hermosos, recuerden que el que se mete con nosotros, se mete con papá. Es increíble, mis amados hermanos, cómo oro por aquellas personas que yo sé que están haciendo injusticias para con un hermano. Debemos de orar por ellos, hermosos, porque Dios pelea nuestras batallas. Dice el Señor, mía es la justicia, mía es la venganza, yo doy la paga. Fíjate, hermoso. Y queremos nosotros arrebatar, empujar, gritar, tomar la justicia por nuestra propia mano, ¿no? Primera de Samuel 15:24, Nueva Biblia Viva. He pecado, reconoció firmemente Saúl. Sí, dice, he desobedecido tus instrucciones, el mandamiento del Señor. Le tuve miedo al pueblo y les dejé hacer lo que quisieron. Hermosos, ¿quién de todos los que tomaron las ovejas, las vacas, los chivos, los toros, a quién le reclamaron? A Saúl. Era su responsabilidad. Aquí en la escritura no nos dice que hicieron una fila de 4, 5, 6, 7 hombres, no. Fue la responsabilidad sobre de él. Aquí viene algo bien interesante, mis amados hermanos. Tus instrucciones y el mandamiento del Señor. Tus instrucciones, mi amado hermano y hermana, son el mandamiento del Señor para con tus hijos. Si tú eres un hombre o una mujer temerosa, sí, hermoso. Si tú eres un hombre o una mujer temerosa de Dios, tus instrucciones son las del Señor para con tus hijos. ¿Estamos bien? Le tuve miedo al pueblo y les dejé hacer lo que quisieron. ¿A quién le tienes miedo tú? Y estás dejando que haga lo que le da la gana. ¿A quién le tienes miedo, hermoso? Hermosa. Impidiendo el legado bendito y el legado de obediencia. ¿A tu esposa le tienes miedo? De que se enoje, de que te reclame. Y dejas que haga lo que quiere, lo que quiera, lo que le dé la gana. ¿Le tienes miedo a tus hijos? Muchos tienen hijos con el síndrome del emperador. ¿Alguien sabe cuál es el síndrome del emperador? Aquí van a saber si tienes un hijo con el síndrome del emperador, y muchos hijos van a saber si lo tienen también. ¿Es caprichoso tu hijo o tu hija? ¿Es caprichoso o caprichosa? Hace y hace lo que él o ella quiere. Es egocéntrico o egocéntrica. No piensa en ti, no piensa en los padres ni en los hermanos, solo en ella o en él. Es insensible, apático, es egoísta, es intolerante a las frustraciones.
es caprichoso o caprichosa. Ey, ahí te hablan. Es violento tanto físico como verbal con sus padres. Discute cuando le pones límites y te dice, ¿por qué? Les tienes miedo a tus hijos, mis amados hermanos. Saúl le tuvo miedo al pueblo antes de temerle a Dios. Ustedes saben a quién le va a pedir cuentas el Señor por toda la familia. A los varones. Si le tienes miedo a tu esposa, no seas una cap. Si un varón de Dios, porque Jezabel hizo con Acab lo que ella quiso, lo que él quiso, lo que ella quiso con él. Le tienes miedo a tus hijos, que se vaya a enojar el bebé o la bebé de 244 meses, de 12 años. Que se te vaya a embulaquear, enojar el bebé de 204 años, de 17 años. 204 meses, perdón. O que se vaya a enojar el bebote de 336 meses. Tiene 28 años y vive en tu casa todavía. ¿Qué tal, Habla, Señor. Hermosos. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el joven necio insensato avergüenza a su casa, a su padre y a su madre. Proverbios 10:1. Dios habla hoy. El hijo sabio alegra a sus padres y el hijo necio los hace sufrir. Hermoso, sigue, Señor, sigue. Le tienes miedo a tu amigo porque te conviene su amistad y haces que haga contigo lo que quiera, que te humille delante de las personas porque quieres andar en su carro, porque después de una humillación te invita a los tacos. Le tienes miedo, mis amados hermanos, a tu líder o a tu pastor porque te conviene tu posición en la iglesia y haces que haga lo que quiere. Para todos tiene el Señor y para mí principalmente. Le tienes miedo al pastor o le tienes miedo a uno de tus líderes porque se vaya el hermano que más diezma o ofrenda. Le tienes miedo al hermano que es evangelizador y está llenando la iglesia y hace lo que quiere y no le llama la atención. No te pones firme con él. Qué tremendo, ¿no, mis amados hermanos? Miedo a que se vaya el hermano, la hermana, y tú le dejas hacer lo que ella quiere o quiere. El Señor te va a pedir cuentas a ti. Incluso si no tienes una posición de liderazgo en la iglesia y tú sabes, hermoso, que uno de tus hermanos en Cristo está haciendo algo y no estás confrontándolo, está haciendo parte de su pecado. ¿Qué serios se quedaron? Saúl, a desobedecer a Samuel, estaba desobedeciendo a Dios. Cuando nosotros estamos alineados con el Padre y hacemos lo que escrito está con nuestros hijos y ellos desobedecen, están desobedeciendo al Padre. Fíjense, mis amados hermanos, hace algunos años escuché un testimonio de una hermana. Bueno, pues no lo escuché de la hermana, lo escuché de su hijo, ¿no? Me dice, hermano, cada vez que no le hago caso a mi mamá, lo que me dice que me va a pasar, me pasa. Y valía más que no le dijera, porque ahora cuando me dice que no salga, me dice que me van a pasar un montón de cosas. Mamá, no empiece. ¿Y qué creen? ¿Sale o no sale? No sale. Se queda en su casa. Hermosos, a mí me pasa lo mismo con mis hijos y ellos lo saben, aquí están.
Cuando les digo no vayas, no lo hagas, o no les salen las cosas, o les salen mal, o algo les pasa. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque el Señor, cuando tú estás a cuentas con el Señor, nunca va a echar a tierra tu palabra. Y se acuerdan cuando se los compartí, no es para todos. ¿Se acuerdan? Se los compartí, está en Primera de Samuel 3:19. Y Samuel creció y Yahweh estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. El Señor no echa nuestras palabras, hermoso, en tierra cuando estamos alineados con Él. Y si tu hijo hace algo escondidas de ti, el Señor te lo va a mostrar. El Señor es fiel. Eso a mí me ha dejado así el Señor. O sea, asombrado. Y me ha hecho sacudirme en temor y temblor, hermoso, porque digo yo, ¿cómo pues? Ni contratando a un investigador privado me he enterado de cosas que han hecho mis hijos, pues. Entonces, el Señor no va a echar a tierra ninguna de nuestras palabras cuando disciplinamos a nuestros hijos de la manera correcta. Hermosos, ya hemos visto las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la obediencia o la de la obediencia y la desobediencia. Ya hemos visto una narrativa de lo que hizo Saúl. Ahora quiero que nos vayamos rápidamente a Jeremías 35, a los recabitas. Híjola, este capítulo, hermoso, mi hijo Fernando y mi hijo Fabián lo han leído algunas veces. Los recabitas. Era un pueblo extranjero, los voy a poner en el contexto, pero eran aliados de Israel. Eran nómadas y su padre, el que los fundó, les dio una ordenanza de que no bebieran vino, mis amados hermanos. Pero hay una cosa extraordinaria aquí. Cuando el rey Nabucodonosor estaba atacando a todos los pueblos, ellos huyeron a Israel para protegerse ahí con ellos. Los recabitas se fueron con el pueblo de Israel. Nos vamos a ir, hermoso, no se los voy a compartir del 1 al 19. Nos vamos a ir, hermoso, versículo por versículo, expositivamente por el tiempo, ¿ok? Dice el versículo 1 y 2. Palabra de Yahweh vino a Jeremías en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, introdúcelos a la casa de Yahweh en uno de los aposentos y dales de beber vino. ¿Estamos bien? En los días de Joacín estamos hablando 609, 597 más o menos antes de Cristo. Los recabitas eran un grupo de nómadas extranjeros, pero verás qué curioso, mis amados hermanos. Ellos vienen y está relacionado con el suegro de Moisés, con Jetro. Eran extranjeros en Israel, pero era un pueblo aliado. Jonabad fue quien originó las reglas y quien los gobernaba, ¿ok? 35 del 3 al 5. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Azanías, y a sus hermanos, y a todos los hijos y a toda la familia de los que, y los llevé a casa de Yahweh al aposento a los hijos de Anam, hijos de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas escarchadas y copas llenas de vino del más fino. Y les dije: bebed vino. Lo que viene a continuación, hermosos, es algo tremendo. Fíjense cómo lo hizo, cómo le dijo Dios a Jeremías que lo hiciera, en un lugar público donde todos estaban y frente a las personas más importantes del templo. ¿Ok? 35:6. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, ni ustedes ni sus hijos. Hay algo extraordinario aquí, mis amados hermanos.
Este versículo nos habla del respeto y la obediencia a los preceptos y a las ordenanzas que un hombre como tú y como yo, mortal, le dio a su familia. Hermosos, estamos hablando desde que Jonadab, hijo de Racal, le dio esta ordenanza a su familia de 300 años, hermoso. 300 años. 15 generaciones habían pasado y seguían obedeciendo a su padre de no beber vino. No beberás vino. Y los hijos de Jonadab pasaron la prueba y se rehusaron a beber vino. Imagínense, hermosos, yo me imagino ese cuadro. La presión del profeta, los sacerdotes, la gente que iba pasando. Y ellos, mijitas, se mantenieron firmes, aun cuando podían ser expulsados y estar en riesgo su vida, porque Nabucodonosor estaba acabando con todos. Qué tremendo, mis amados hermanos. No beberemos vino y no lo hemos hecho hasta el día de hoy. Continuamos. 35:7. Ni edificarás casa, ni sembrarás sementera, ni plantarás viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitaréis como extranjeros. Aquí, mis amados hermanos, si nos vemos desde el contexto espiritual y no físico tangible, nos está hablando de que no nos arraiguemos y que no amemos a las cosas del mundo, ¿no? Realmente, hermoso, nosotros somos nómadas aquí. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. 35:8. En todas las cosas que nos mandó en todos nuestros días, nosotros todos, mujeres, hijos e hijas, hemos obedecido sin reserva en todo el tiempo. Hermosos, hay un tremendo contraste entre esta familia de los recabitas y el pueblo de Israel. Y ahorita lo vamos a ver. 15 generaciones. Quiero que vayamos al 35 del 12 al 19. De aquí en adelante es pura palabra del Señor. Pura palabra del Señor para los recabitas y para el pueblo de Dios. ¿Ok? Y vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Pregunta: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Yahweh. Fue firme la palabra de un simple mortal de Jonadab, hijo de Racab, el cual mandó a sus hijos que no bebieren vino, y no lo han bebido hasta el día de hoy, 300 años y 15 generaciones. Dame aire, Señor, por obedecer al mandamiento de su palabra. Hermanos, burros, cabezones, tercos, necios, obstinados. Y yo os he hablado a ustedes desde temprano sin cesar, y no me habéis oído. Envié a ustedes, mis siervos, los profetas, desde temprano, sin cesar, para decirles: volveos ahora, cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviráis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste tu oído, ni me oíste. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Yahweh Sabaoth Adonai, el rey y señor de los ejércitos de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá, sobre todos los moradores de Jerusalén, todo el mal que contra ellos he hablado, porque les he hablado y no me oyeron, les llamé y no me respondieron. ¿Por qué? Por desobedientes. Pero fíjense lo que dice ahora a la obediencia. Pero dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os he mandado,
Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Todos los días. Hermosos, me encanta cómo Dios nos dio este ejemplo. La fidelidad de los recabitas y obediencia a un antepasado muerto. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice en esta tarde. Cómo Dios nos da este ejemplo, mis amados hermanos. Cómo este pueblo obedecía a un antepasado muerto, mijita. Y el pueblo no obedecía a un Dios vivo, a un hombre finito y no a un Dios infinito. Los recabitas obedecían a un líder falible y el pueblo de Judá desobedecía a un rey eterno infalible. Los recabitas fueron recompensados y el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, fue que juzgado. Hermosos, con esto voy a cerrar. ¿A quién le estás obedeciendo? ¿Qué estás arriesgando tú, hermoso, cuando obedeces a Dios? Ellos arriesgaron todo por obedecer a su padre terrenal, hermoso. ¿Qué estás arriesgando cuando le obedeces a Dios? Cedes a la presión de grupo. Los recabitas estaban rodeados de los líderes del pueblo donde ellos iban a esconder y a buscar refugio. Pero fueron obedientes, mijo, y por eso Dios los honró por su obediencia. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? No tengo ni la menor duda que los recabitas hoy en día, no sé si serán Pérez, Martínez, Valenzuela, bueno, pues sí, Villescusa, Sánchez, Benítez, Santillán, Nieblas, no sé. Bueno, pues sí sé. Es nuestro deber, mis amados hermanos, y debemos de tomarlo muy en serio, dejar un legado de obediencia a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos no va a faltar que de la presencia de Dios nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos, de generación en generación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu legado de obediencia permita siempre tener delante de Dios a tu descendencia y que continúe ese legado de obediencia de generación en generación como los recabitas hasta que regrese el Rey de la gloria en gloria y en victoria. Ya no más como cordero, sino como un león de la tribu de Judá. Ya no más como el siervo sufriente, sino como el Señor juez justo que juzgará vivos y a muertos. Y su nombre es por sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Puestos de pie. Amén, amén. Legado de obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar un legado como los recabitas, Señor. Hacer las cosas bien con nuestros hijos, Señor. Ahí donde estás, hermoso, no te voy a decir que cierres tu rostro, precioso. Cierra tus ojos e inclina tu rostro en el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, gracias por esta palabra, Señor, que usted nos ha dado, Señor. Las consecuencias de la desobediencia, pero qué hermoso es la recompensa de la obediencia. Y no queremos, Señor, la recompensa del mundo, Señor. No queremos la recompensa de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, antes que la de usted, Señor. Queremos su recompensa, Señor. Cada vez que nos presentemos delante de usted como siervos aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Que hemos guardado la palabra, Señor, y la hemos usado con diligencia, con poder y autoridad, porque usted lo ha hecho a través de nosotros. Padre eterno, que ese legado de obediencia, Señor, así como lo dejó Jonadab, hijo de Recab, a los recabitas, sea sobre cada familia, Señor, aquí representada, Señor.
Y si usted tardare 300 años, que no lo creo, Señor, usted vuelve pronto. Pero las generaciones que vinieran, Señor, que ese legado de obediencia, Señor, continúe con un temor reverente hacia usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Perdónenos, Señor, por cada vez que hemos sido rebeldes y desobedientes a Dios. Perdónenos, Señor. Le pedimos perdón, Señor. Y le pedimos, ponga en nosotros tanto el querer como el hacer para obedecer su palabra. El salmista dijo en el Salmo 119:11, en mi corazón, en mi mente, he guardado todas tus palabras, las he memorizado, Señor, las he escudriñado con pasión para no pecar contra usted, Señor, para vivir una vida en obediencia, en santidad, agradando a usted y no al hombre. Porque hemos sido aprobados por Dios y se nos confió el evangelio, mis amados hermanos, para actuar, hablar y tomar decisiones en base a la palabra para agradar a Dios y no a los hombres. En el nombre de Cristo Jesús, así sea, así sea. Amén, amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor.